Muy buenos días, tengan todos. Les bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quienes hablan, la pastora Zenaida Rojas de Rodríguez. Y en este día, esta hermosa mañana, queremos dar gracias a Dios por toda la semana que pasamos y también por la semana próxima que vamos a tener. La semana pasada fue una semana de muchas experiencias, pero unas buenas, otras no tan buenas, pero damos gracias a Dios, porque Él siempre está con nosotros y va delante de nosotros para darnos las fuerzas y así seguir adelante. Y como ha venido enseñando el pastor Héctor, que no temas, porque el Dios Todopoderoso está siempre contigo, con nosotros. Y por eso seguimos en este domingo la enseñanza que se ha dado domingos atrás del libro de Nehemías. Y esta vez vamos a estar leyendo en el capítulo 4, el versículo 6. Y dice así: edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Bien, y ahora con ustedes, el pastor Héctor Rodríguez. Bendiciones y muy buen día para todos ustedes. Una vez más agradecido de Dios por su cuidado, por sus bondades. Hoy transmitiendo desde la ciudad de Valencia. Y como decía la pastora, tenemos que saber que la vida tiene unos altos, unos bajos, situaciones alegres, situaciones duras. Pero recordamos de estas prédicas que dimos ante el miedo, ánimo. Y quise tomar este texto de Nehemías, el texto 6 del capítulo 4. Reciban un saludo del apóstol Rey, pastora Maribel y de todo el grupo de Casa de Adoración. Recordando que si estamos unidos, juntos y nos animamos unos a otros, pasaremos estos tiempos que son complicados, pero Dios sigue siendo Dios y está con nosotros. Una de las cosas que debemos determinar en nuestras vidas es quién o qué cosa es nuestro enemigo. Y Nehemías en ese capítulo 4, el verso 1, él comienza diciendo que cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si hubiese una zorra, lo derribará. Y Nehemías se dirige a Dios y dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo a la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Y el verso 6, que hoy nos toca, y dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Ellos querían infundir temor, miedo, ansiedad. Ellos querían debilitar las manos, pero el pueblo tenía ánimo, y cuando se tiene ánimo se termina o se continúa
el trabajo que se está haciendo. Cuando Nehemías pues tiene noticias y mira lo que está pasando, toma una decisión. Y en el verso 13 del 4 dice, y entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Nehemías pues toma una decisión y comienza a trabajar con las familias. Y en estos tiempos de pandemia, donde hemos tenido que estarnos guardando, la pregunta es cuánto hemos trabajado con las familias, cuánto nos hemos reunido, hemos seguido estudiando la palabra, hemos seguido llevando ese mensaje. Una de las cosas bien importantes que usted tiene que estar claro es que este gobierno global, los que quieren gobernar al mundo y muchos de los gobernantes que están aliados a esto, quieren destruir es la familia, porque la familia siempre ha sido el bastión, es el último recurso que ha enfrentado y que ha podido romper y quebrar todas las trampas o en diferentes partes de la historia. Son las familias las que han salido adelante a dar, por decirlo así, a meter el pecho y a sacar adelante las situaciones. Dice el 14, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Pero lo primero que hizo fue que puso al pueblo por familia. Si traemos esto por sus espadas, sus lanzas, ¿verdad? Y sus arcos, lo lleva al terreno espiritual. Usted sabe cuál es la espada que Dios le ha dado. Es la palabra que Dios siempre ha puesto en su vida y usted la tiene. Y hay algo bien muy importante. Cuando el enemigo ve que usted se ha dado cuenta lo que ellos quieren hacer, pues ellos tienen que buscar otra estrategia o detenerse. El verso 15 lo dice. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Y en este tiempo, usted y yo tenemos una tarea. Usted y yo, aunque estamos en diferentes sitios, en diferentes lugares del mundo, tenemos una tarea. Y no importa el trabajo que estemos ejerciendo, ¿okay? Si donde estamos haciendo lo que Dios nos ha enviado a hacer y hacemos la tarea, vamos pues a levantar esos muros que se están necesitando. Hoy el mundo entero necesita de la sal de la tierra que somos nosotros, los cristianos, los que conocemos a Dios. Y lo dice claramente, y César Vidal siempre lo recuerda. La iglesia es la sal de la tierra, y cuando se ha quedado sin hacer nada, cuando se ha quedado sin dar el frente, pues hay leyes que han establecido y que van en contra de la misma familia y de los mismos seres humanos. Así que debemos levantarnos, porque estas personas tienen, así como cuando Nehemías estaba levantando el muro, trataron de detenerlo. Y hay una prédica donde dice que Tobías, Sanballat, ellos representan el miedo, el temor. Está el árabe también, la angustia. Pero cuando nos sobreponemos a esto y cobramos ánimo, vamos a ejercer la tarea en el nombre del Todopoderoso, en el nombre de Jesús. En el capítulo 6, dice maquinaciones de los adversarios, ¿verdad? Y sigue hablando de Sanballat y de Tobías. Y hay algo interesante que más adelante vamos a descubrir sobre estos dos personajes, Sanballat y Tobías. Ellos allí envían a hablar con Nehemías, le envían a sus criados, y es más, le enviaron una carta abierta y donde lo acusaban
Dice el verso 8, entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que tu corazón, de tu corazón tú lo inventas, ¿verdad? Porque ellos estaban diciendo que Nehemías quería ser rey de Judá y quería rebelarse contra el rey. Y Nehemías estaba haciendo algo que Dios había puesto en su corazón. Verso 9, y voy a utilizar hoy la lectura porque usted también tiene que utilizarla en estos días. Dice, porque ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece mis manos. Nehemías sabía que no era fácil trabajar de esa forma y que muchas veces, ¿verdad? El miedo, el temor, la ansiedad invade la vida de cada uno de nosotros. No importa si eres pastor, si eres apóstol o qué grado tengas. El miedo, la ansiedad, la angustia llega a tocar nuestras vidas. Y una de las cosas es que debemos reconocer cuando eso está tocando nuestras vidas y buscar ayuda, buscar ayuda. Pero hay esa información de que el pastor, el apóstol tienen que ser como superhéroes que no pueden pasar por estas situaciones. Todos pasamos por situaciones adversas en la vida, a todos nos llega el temor y el miedo, pero ahí estaba Nehemías y dice, ahora pues Dios fortalece mis manos, porque en ese momento lo que estos enemigos del pueblo de Dios quería era que cesara la obra, y si debilitaban sus manos, debilitaban sus pensamientos, pues no se iban a quedar parados y el muro iba a estar hasta la mitad. Tenemos que entender que el ataque va a venir por diferentes lugares. Hasta fíjate que Tobías y Sanballat usaron a uno de los profetas y fue a hablar con Nehemías y le dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos la puerta del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces, escóndete, no salgas, ten cuidado, mira que te van a matar. Y el verso 11 me encanta porque Nehemías dice, un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Fíjate, le están diciendo que entre al templo, que se cierre, que ahí se va a salvar la vida, pero eso no fue lo que Dios le envió. Dios no le envió a que estuviera en el templo y se escondiera en el templo. Lo envió a edificar un muro y él lo entendía y él sabía que ahí tenía que manifestar la valentía. Por eso tenemos que ser entendidos en los tiempos. El verso 12 de ese capítulo 6 dice, y entendí que Dios no lo había enviado. Usted tiene que entender cuando la palabra viene de Dios y cuando la palabra no sale de la boca de Dios, sino de alguien que conoce, inclusive conoce Biblia, y usted puede ver que pareciera que es de Dios, pero usted tiene que estar seguro, convencido cuando las cosas vienen de parte de Dios y cuando no. Y Nehemías no lo mandaron a esconderse, Nehemías lo mandaron a construir un muro. ¿Ok? Y él dice, y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera de mal nombre con que yo fuera infamado. O sea, lo iban a llamar un cobarde por no haberse él seguir construyendo el muro, Perdónenme, pero Nehemías dijo, si yo me escondo y Dios no me mandó a esconderme, ellos van a utilizar eso en mi contra. Y Nehemías lo entendió, dice, verso 13, porque fue sobornado para hacerme temer. Verso 14. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de otros profetas que procuraban infundirme miedo, profetas de Jerusalén,
pero que eran utilizados porque estaban ligados a eso, a esas personas, para infundirle miedo y parar la obra. Verso 15. Nadie puede parar cuando Dios te ha dado a ti la orden de hacer algo que nadie más puede hacer sino tú. Ahora fíjate en el verso 15. Nehemías no se amedrentó y yo creo que sí tuvo algo de temor, tal vez se angustió un poco, pero ante el miedo cobró ánimo y dijo, a mí Dios me envió a reparar este muro y ya vamos por la mitad y Dios me ha protegido y voy a seguir construyendo porque este muro Dios me envió a terminarlo. Verso 15 dice, y fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días, bendito sea Dios. En 52 días, Nehemías terminó la construcción del muro. Verso 16, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esa obra. Y eso es lo que Dios quiere. En medio de las situaciones donde estamos y en medio de lo que estamos o sucede alrededor de nosotros, demos a conocer a ese Dios maravilloso. Usted tiene una tarea. Usted sabe lo que Dios lo mandó a hacer. Tiene una palabra sobre su vida y tiene un sueño todavía que tiene que cumplir. Y Dios no va a abandonarnos a mitad del camino. Hemos llegado hasta aquí y Dios terminará la obra. Así que cobremos ánimo. Tal vez en el camino siga quedando personas, pero la obra de Dios no va a quedar a la mitad. Usted y yo tenemos que tener la certeza de que vamos a cumplir la palabra que Dios nos ha dado hasta el tiempo en que nos toque estar sobre esta tierra. Y quiero repetirte que en 52 días Nehemías terminó de construir el muro. Pero ahora quiero que me pongas un poquito de atención. No porque no la estás poniendo, sino porque necesitamos entender algunas cosas que con pinza vamos a ir a sacar y veremos por qué muchas veces lo que estamos haciendo se tarda o permitimos que cosas que no son de Dios entren a nuestras vidas. Vamos a irnos al capítulo 13, donde dice que Nehemías hace unas reformas, algunas cosas que estaban sucediendo, aún después de terminado el muro, Nehemías sigue descubriendo cosas, ¿verdad? Y dice en el capítulo 4 del verso 13, y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Y quiero que usted entienda lo que está pasando aquí. El sacerdote Eliasib, que era el jefe de la cámara de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaban mandados dar a los levitas, a los cantores, a los porteros y a la ofrenda de los sacerdotes. O sea, donde se ponía lo que era de Dios, donde se guardaban las cosas que Dios había designado allí en el templo, pues el sacerdote Eliasib, que se había emparentado con Tobías, sacó todo lo que era de Dios y le hizo una cámara mucho más amplia y más grande para que Tobías estuviera ahí. Tobías y Sanballat representan el temor y el miedo, ¿verdad? Y a veces le hacemos unas cámaras más grandes al temor y al miedo, a la angustia. Decimos que confiamos en Dios, pero el miedo, la angustia y el temor nos absorben.
Te estoy diciendo que el ser humano va a pasar por eso, pero lo importante es que nunca le quite el primer lugar a Dios en su vida. Es tremendo. El sacerdote, ¿verdad? Eliasib se emparentó con esta gente, saca las cosas de Dios y pone a Tobías a vivir. Es más, le amplía el lugar para que él viva a sus anchas en lo que era de Dios. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Fíjese que los muros han sido reconstruidos y hay una gran enseñanza en esa reconstrucción de muros. Y creo que tal vez por el resto de estos meses sigamos estudiando esta reconstrucción de muros y lo que tuvo que hacer Nehemías. Porque fíjense que los mismos que se oponen a la construcción del muro estaban emparentados con el sacerdote. Así que hay que tener cuidado con qué cosas nosotros nos aliamos, qué es lo que llega a nuestra vida, a qué le damos el primer lugar antes de Dios. Ahí lo habla claramente y vas a tener esta semana para estudiarlo, como este sacerdote, ¿verdad? Y dice que en la cámara de Dios, donde guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas y a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Más a todo esto ya no estaba, dice Nehemías, yo no estaba en Jerusalén. Yo no sabía nada de esto. Pero fíjate que quien estaba guiando al pueblo como sacerdote había emparentado con la gente que estaba en gobierno y habían hecho un lugar mayor para ellos y sacaron lo de Dios de su vida. Hay que tener cuidado con eso. Por eso levantamos los muros, pero miramos qué cosas siguen funcionando dentro de esos muros que no son las cosas que Dios quiere. Verso 7 dice: y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración de Tobías, porque se había emparentado con Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y eso tenemos que tener cuidado en nuestras vidas. ¿Qué cosa ponemos en nuestras vidas primero que Dios? ¿Cuáles son aquellas órdenes que Dios ha dado y las hemos dejado a un lado para seguir las nuestras? Para hacer lo que a nosotros nos parece que es mejor. Y quiero recordarte que Dios quiere todo lo mejor para nosotros, pero todo tiene un orden establecido por Él. Y si nosotros logramos caminar basados en el orden de Dios, todas las cosas, escúchame bien, todas las cosas diseñadas por Él para nosotros y que son buenas, van a venir a nuestras vidas. Pero este hombre quitó para hacerle a Tobías. Recuerda que Tobías y Sanbalat fueron los que se oponían a la construcción del muro, y el bandido de Tobías tenía una cámara, una casa, un lugar más grande del que Dios había designado para él. Eliasib, el sumo sacerdote, por haberse emparentado con él, hace en la casa de Dios una casa para los enemigos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Interesante este capítulo. Nehemías dice en el versículo 8: y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Todo eso tiene una connotación o un simbolismo, ¿verdad? Hoy no voy a tomar tiempo para eso, pero sí te voy a llamar a la reflexión qué cosas tenemos en nuestro corazón que hemos sacado a Dios de esos lugares y hemos puesto otra cosa al principio o como principal en nuestras vidas. En este tiempo de crisis,
en este tiempo de tantas cosas que están pasando. A veces nos levantamos y en vez de dedicarle a Dios nuestro día o pedir protección, tomamos el tiempo más bien para pensar y meditar cómo salir de esta situación. No, hay una sola forma de salir de esta situación: o adorando a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro corazón, o pasar al otro plano de la eternidad. Son cosas que usted a veces hasta ni puede decidir pasar al otro plano, pero puede decidir vivir en este plano, aún con las angustias, poniendo a Dios de primero en su vida y manejando todo lo que viene y los pensamientos contrarios que vienen a nuestro cerebro, a nuestro subconsciente. Los enemigos del reino, ellos están siempre planificando cómo apartamos a la gente de Dios. Imagínense que ellos comienzan y quieren ahorita legalizar el matrimonio igualitario, porque así anulan a la familia. Mientras más personas hagan esto, pues la familia se va anulando. Y esa es una de las estrategias que tienen los globalistas para disminuir el efecto y el impacto que una familia puede hacer en el mundo. Pero Dios es mayor que todos ellos. Verso 28 de ese versículo 13 dice que: y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, horonita, por tanto lo ahuyenté de mí. Fíjese usted, Tobías y Sanbalat se habían emparentado con el sumo sacerdote Eliasib, el que representaba a Dios, el que sabía cómo hacer las cosas. Pero había emparentado porque muchas veces la iglesia, y no digamos la iglesia de Cristo, o algunos representantes de la iglesia, le bajan la cabeza a los gobiernos, confiando más en lo que el reino de los hombres puede darle y no confiando en lo que el reino eterno de Dios puede traer a su vida. Estos dos hombres que se enfrentan contra Nehemías estaban emparentados con el sumo sacerdote. ¿Qué cosas? La maldad no entra tan fácilmente. Ella estudia el sistema y ve cómo puede penetrar. Y la iglesia está siendo estudiada y está en la mira de estos gobernantes porque quieren tomarla para ellos manejarla. Y si es verdad, y tenemos que reconocer que algunos se venden o se seguirán vendiendo al mejor postor. Pero los que se reconocemos a Dios como dueño y Señor de nuestras vidas, sabemos que la obra de Dios va a ser terminada, que Dios es el Rey del universo y que lo que Él dijo que iba a hacer con la tierra, la va a hacer. Solo necesita que de verdad creamos, que ante el miedo tengamos y cobremos ánimo. Y sí vamos a salir adelante. Dice Nehemías, por tanto, lo ahuyenté de mí, porque aunque estés emparentado con el sumo sacerdote, tú eres un estorbo para la obra que Dios está realizando a través de mí. Seamos sabios y analicemos qué cosa está impidiendo que hagamos lo que Dios nos envió a hacer ahora, en este tiempo y en estos momentos de crisis. Esta imagen con la cual quiero terminar este mensaje nació estudiando a este sistema perverso que quiere someter a través de el temor. Pero nosotros tenemos un poder más grande, que es el poder de la palabra de Dios en nuestras vidas.
una palabra que nos vivifica, una palabra que nos permite pasar por encima de las tormentas, por encima de las situaciones. Por eso la plasmé y le doy gracias a mi hijo Caleb por la imagen que tomó, porque tenemos el poder de la palabra. Si perdemos la palabra, perdemos la razón. Nehemías tenía una palabra sobre su vida, si tenía un sentir, voy a reconstruir los muros de Jerusalén. Y él vio cómo Dios le abrió puertas, cómo Dios fue abriendo las cosas, cómo Dios le fue proveyendo todo lo que necesitaba. Él no podía perder esa palabra a mitad del muro construido, porque lo vengan a amenazar, porque lo vengan a amedrentar. Él dijo, no soy hombre para echarme atrás. He visto a Dios en tantos días. Hemos levantado la mitad de este muro. Ya nos queda menos. Así que cobremos ánimo. Vamos por familia. Y ustedes, familia de Casa de Oración, reúnanse. Siga hablando de la palabra. Dios le va a seguir revelando. Sí. Es un tiempo difícil y un tiempo duro, y por eso está en medio de esa frase, la verdad no tiene que ser agradable. Hay cosas que no nos agradan, pero que son verdad en nuestra vida. Pero ¿sabe una cosa? El poder de este gobierno se basa en el miedo, en mantenernos paralizados, porque el miedo paraliza. El miedo nos lleva a una angustia, ¿verdad? Y lo peligroso es que miedo, como lo explica Dante, a ti te da miedo cuando sales al jardín y encuentras una culebra, te da miedo, pero cobras ánimo y tratas de ahuyentarla o de eliminarla. Pero si caes en ansiedad, la ansiedad te lleva a no querer salir al jardín porque puede haber una culebra. Y allí te quedas detenido sin poder disfrutar de tu jardín. Te lo repito, este poder de estos globalistas y de los gobiernos de turno se está basando en el miedo. Si perdemos el miedo, ellos perderán el poder. Jesús, antes de ir a la cruz del Calvario, estuvo en el Getsemaní. Es imposible negar que allí, en ese momento, se angustió, cayó en un estrés grande y profundo, pero supo manejar su psique y supo decir, Señor, aquí no hay otra cosa que hacer. Yo vine a sacrificarme y a morir por la humanidad para recuperar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? El diseño de Dios para el hombre. Y se levantó y fue a la cruz, ya reconfortado y sin temor, y luego resucita para darnos vida y vida en abundancia. Y quiero recordarte algo. La frase que vas a poner en tu refrigerador, en tu cuarto, en tu cuaderno, si lo tienes. Siempre se dice que el dínamo o la dinamita, dice así, que levantó a Jesús de entre los muertos, es lo que nos hace a nosotros también tener vida. Pues sabe, esa palabra también significa dinastía. Y cuando tú has resucitado con Cristo, pasas a ser de la dinastía del Rey de Reyes, del Señor de Señores. No eres cualquier cosa. Dios te ama en extremo. Confía tanto en ti que a pesar de tus pesares y a pesar de tus temores y a pesar de lo que pase, sabe que cuenta contigo. Y tú debes saber que Él está a tu lado y que jamás te va a abandonar. Que todo lo que se necesite para cumplir ese plan y el propósito que fue designado para ti, no te va a faltar absolutamente nada. Ese presupuesto está hecho. No tengas temor. Si perdemos el miedo, ellos perderán el poder. Y hablemos de gobierno, hablemos de pensamientos que llegan a nuestra mente, de ansiedades y angustias. Si les perdemos el miedo y los manejamos, ellos perderán el poder y tú mostrarás el poder del Eterno y el poder del Altísimo.
Bendito día en que me pude comunicar contigo desde la ciudad de Valencia. Y aquí estamos porque Dios permitió que pasáramos y llegáramos a tiempo para estar en el momento preciso que debíamos estar. Ese es nuestro Dios, es maravilloso. Te pido que sigas orando por mí para que yo pueda seguir, como dijo Pablo, predicando con de nuevo esta palabra. Que podamos hablarlo a tiempo y fuera de tiempo. Yo oro por ti y confío en que vas a seguir hablando sin miedo, sin temor. Somos la sal de la tierra. La iglesia de Jesucristo no puede callarse. Tiene que levantar su voz y señalar lo que está mal, está mal. La iglesia de Dios es el bastión que impedirá y es el muro de contención para muchas cosas perversas que el hombre quiere poner y legalizar sobre esta tierra. Dios nunca ha perdido una batalla y Dios está contando con nosotros. Un gran abrazo, una feliz semana. Bendiciones, que recuerden, ámense, salúdense y respétense. Bendiciones y bendecidos todos mis hijos.